Voy a tratar de comentarte en términos sencillos y con información inédita, en algunos casos, todo sobre el escándalo que supera los bolsos de López. Déjame primero que reivindique, no en mi nombre, sino en el nombre de mucha gente que hace mucho tiempo que viene investigando los hechos de corrupción del kirchnerismo. Déjame que los reivindique. Porque últimamente nos decían, che, ¿no tienen otra cosa para contar? Y yo les respondía, sí, casi todo el tiempo hay nuevos escándalos. Y acaba de suceder el mayor. Los que veníamos investigando los distintos hechos de corrupción de la era K, desde hace más de 10 años, en mi caso, llegamos a pensar que después del impacto de las imágenes de José López, de madrugada, las recuerdan, ¿no? Ingresando bolsos con 9 millones de dólares, armas y joyas a un monasterio de General Rodríguez, donde lo esperaban unas monjitas y le decían, pasá, José. Con una imagen de desesperado, ya nada podría sorprendernos. Parecía que habíamos tenido suficiente, nosotros que metemos la mano en esas cosas, con Leonardo Fariña y la ruta del dinero K. Qué pieza clave importante que es Fariña en todo esto. En lo anterior y en lo que va a seguir. Parecía que ya, ¿qué más necesitábamos para meternos en esta especie de pesadilla del sistema de corrupción K? El video de las maquinitas de contar plata de la financiera de la Rosadita, otro impacto tremendo. La saga de la detención de Lázaro Báez. ¿Te acordás que Lázaro Báez parece que se quiso fugar, plum, lo tuvieron acá en San Fernando? La detención de Cristóbal López. La megacausa que se podría llegar a presentar con los juicios de Otesur. ¿Te acordás? Los alquileres de habitaciones que no se alquilaban. Los sauces. Las dádivas. Vialidad Nacional. Y los retornos recibidos por Cristina Fernández a través del pago de alquileres de su departamento de Puerto Madero. Ayer o anteayer lo vimos, ¿no? Esa mansión. Y el gerenciamiento de los hoteles de la Patagonia. ¿Había más? Sin embargo, la investigación que inició Diego Cabot, periodista de La Nación, a mi entender, uno de los colegas más serios, efectivos y al mismo tiempo humildes y valientes de su generación, supera por mucho, y no solo en impacto, sino también en profundidad y en gravedad, a cualquiera de los escándalos conocidos hasta ahora. Antes de explicar por qué, quiero detenerme brevemente en la trayectoria de Diego Cabot, con el que hoy hablé. Porque fue Diego quien escribió, junto a Francisco Pancho Olivera, quizá uno de los primeros libros de la saga de la corrupción K. Se llama Hablen con Julio. Fue publicado no cuando la ola de investigaciones y denuncias estaba bien alta y todo el mundo se sumaba después, sino en 2007, durante la época en que Néstor Kirchner y Cristina Fernández gozaban casi de poder absoluto. Después llegaron muchos otros, incluido el dueño, dado a conocer 1 año y medio más tarde que Hablen con Julio y con altísima repercusión, cuya responsabilidad no es tanto mía, sino que fue gracias a poder contar gratis con un gerente de marketing espontáneo, el relator Víctor Hugo Morales, quien al descalificar el trabajo, mi libro, El Dueño, sin pruebas, hizo disparar las ventas, no solo del dueño, sino del texto que le siguió, titulado Él y Ella. Pero Hablen con Julio
contenía nada más y nada menos que el germen del sistema de corrupción K. Y en ese texto ya se revelaba cómo los dirigentes de las cámaras empresarias del transporte se juntaban una vez por mes a recaudar las coimas que luego le entregarían, presuntamente, digo presuntamente, pero todo el mundo sabe que es así, a Ricardo Jaime y a Julio De Vido. Más tarde supimos a través de múltiples entrevistas de identidad reservada, que incluyeron en mi caso a un ex ministro muy importante de Kirchner, y otras declaraciones públicas que se incluyeron en mi libro, como las del ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Arnold, y el sindicalista aeronáutico Ricardo Cirelli, que todos ellos mismos habían oído y visto cómo Néstor Kirchner recibía bolsos con plata fresca, preferiblemente los viernes, a las 7 de la tarde. Y no hace tanto revelamos en La Cornisa que el ex secretario privado de Kirchner, el ya fallecido Daniel Muñoz, se había hecho millonario robándole un puñado de dólares por bolso. Tenía muchos bolsos, y él tomaba un bolso y le quitaba un puñadito de dólares. Y así, puñadito por puñadito, la manera en que lo hacía era muy divertida. Él tenía siempre los mismos bolsos del mismo tamaño. Pero empezó a comprar los mismos bolsos y pidió específicamente que le quitaran un compartimento a ese bolso. Entonces, con un compartimento menos, cargaba menos puchitos. Y ese puchito menos que cargaba se lo guardaba él. Vayan y revisen la causa. Así, un secretario privado, un asistente, con salarios del Estado, juntó 65 millones de dólares entre el efectivo de los bancos y las propiedades que adquirió en Miami. Ya murió Daniel Muñoz, ¿no? Cáncer de próstata, creo. Más tarde, Leo Fariña nos ilustró todavía más, al confesar que el dinero que no se podía contar por falta de tiempo, se pesaba. Pero los cuadernos de la corrupción K, te vamos a detallar todo, con Lucía Salinas, con Facundo Pastor, con Hugo Machiavelli, obviamente vamos a hablar con Paulo Oliveto, ya está llegando también el ministro Guillermo Dietrich, para hablar de la obra pública, ¿no? O le llamamos los cuadernos de la corrupción K o el lavallato argentino, pon el nombre que quieras, como lo quieras denominar. Es el caso más impactante, profundo y de consecuencias más graves y todavía inimaginables. Yo te lo estoy contando así despacito, porque el bombardeo de información que hay hace que la gente de a pie no termine de procesar todo lo que está pasando. Es de una complejidad y una magnitud inusitadas. Para empezar, corríjame los números, por favor, Lucía y Facundo. O Hugo. En las primeras 24 horas, el fiscal y el juez dispusieron 34 allanamientos. 34, ¿no? Y detuvieron a casi 20 personas. ¿A cuántas exactamente? Al momento hay detenidas solo 12 personas efectivas y hay 4 pedidos de detenciones más que todavía no se hicieron efectivos, que si mañana a primera hora no se presentan ante la justicia, el juez Claudio Bonadío les va a dictar la orden de captura. En total, en este expediente hay 36 imputados, 36 personas que van a ser indagadas. Mañana va a ser indagado este grupo de 12 personas detenidas y estos otros 4 empresarios a quienes se les dictó la orden de detención en el transcurso de esta tarde. Lo que te iba a agregar es que se está instruyendo más detenciones durante la madrugada. Atención, en el Gran Buenos Aires. Bueno, y hay quien está negociando entregarse. Bueno, entre las personas que detuvieron está el chofer, Centeno, que dejó sentado en sus 8 cuadernos Gloria los detalles de cómo transportaba bolsos llenos de dinero por toda la ciudad. Desde los domicilios y las empresas
de los hombres de negocios, de nuevo, los domicilios particulares y las empresas, y la dirección de las empresas, de los hombres de negocios, hacia el Ministerio de Planificación, la casa de Roberto Barata, mano derecha de Vido, el departamento del ex superministro de Vido y el inmueble de Recoleta de la esquina de la calle Juncal y Uruguay, en el que vivían Néstor y Cristina, y que todavía la expresidenta sigue habitando. Me paro un segundo ahí. Por lo que se desprende de esos cuadernos, el fiscal Stornelli dice que solamente en el departamento de la Recoleta habrían llegado 100 millones de dólares. Solamente de lo que pudo contar Centeno. Y entre los detenidos, esto es algo importantísimo también, se encuentran controvertidos empresarios como Gerardo Ferreira, uno de los dueños de Electroingeniería, Carlos Wagner, presidente de la empresa Suco, multimillonario, y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Él se va a entregar, creo que en las próximas horas. Javier Sánchez Caballero, el CEO de IEXA, cuando su dueño era Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Macri. Y esto implica que tanto el fiscal como el juez están haciendo lo que tienen que hacer, no es que van eligiendo. Solo la escena de importantísimos empresarios del Club de la Obra Pública, cercanos al anterior gobierno, pero también vinculados con este, siendo detenidos, casi a la misma hora, las 5 de la mañana la mayoría, sí, ¿no? Sí, eso lo dice el expediente, ahora te lo vamos a mostrar, Luis. Eligieron las 5 de la mañana. En un operativo simultáneo, remite a uno de los mejores capítulos del Mecanismo que le estaba contando, una serie original de Netflix. Les digo, si están abrumados, vean el Mecanismo, van a ver cómo van a entender. Precisamente la parte en que la Policía Federal de Brasil aparece a la misma hora en las mansiones de los multimillonarios del Club de los 13. Los detiene, se los lleva todos juntos, de distintas partes del país. Los deposita en el aeropuerto de San Pablo. Es increíble cómo les cambia la cara a todos. Multimillonarios, poderosos, y de repente se convierten en seres humanos. Los llevan a tomar un avión para comparecer ante el juez Sergio Moro y otros funcionarios. Pero para terminar con esta idea, hay que empezar a separar lo accesorio de lo importante. Porque el juez Bonadío citó a indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández, además de Vido, Barata, el ex juez Norberto Yarvide, el jefe de la AFI, Oscar Parrilli, que me daba clase de, no sé, de muchas cosas. El ex jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, atención, que dicen que allí se depositaban muchos bolsos con dinero. Todo el staff corrupto del ministro de Planificación, muchos apellidos. Además de Rudy Ulloa, el hombre que empezó junto a Néstor como cadete y terminó manejando un multimedio a pura pauta oficial en la Patagonia. Cristina mandó a decir, porque ni habló, fue al Senado, ni habló, que se trata de una novela. Pero yo les quiero decir la verdad, confío mucho más en la palabra de Cabot, quien después de recibir los 8 cuadernos escritos por Centeno, llamó al fiscal Stornelli y dio, a mi entender, su valiente testimonio junto a las pruebas y evidencias que acumuló. Porque acá algún distraído puede decir, che, están esos cuadernitos. El periodista no se limitó a recibirlos y entregarlos. Antes fue corroborando una por una si las direcciones, las fechas, los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos y a la sede del Ministerio de Planificación, que queda... ¿por dónde queda el Ministerio de Planificación? Ahí Frente a la Rosada. Enfrente de la Casa Rosada. Si todo eso coincidían con los registros asentados en las planillas oficiales. ¿Y saben qué? Coincidían. Además habló con decenas de personas involucradas para corroborar si lo que escribió de manera obsesiva con letra manuscrita Oscar Centeno, misterioso personaje, ¿no? Quiero parar un segundito. Un simple chofer acumulando durante años y años información de manera decidida. Hay un video de La Nación, después lo vamos a mostrar,
que demuestra que tenía la voluntad coherente y sostenida de guardar y acumular información. Un hombre meticuloso, minucioso, que escribía todo con letra entendible, todos los viajes desde 2005 hasta 2015, y luego se correspondían con la realidad. Perdón, hasta el gusto del helado y la heladería donde tomaba debido o donde mandaba a pedir los helados que tomaba. Y por eso, y esto es lo importante, yo estoy casi seguro que esta vez Stornelli y Bonadío van a volver a pedir, porque ya lo hizo Stornelli en un caso y Bonadío en otro, el desafuero y la detención inmediata de Cristina Fernández. Esta es una deducción mía, de acuerdo a lo que yo estoy viendo que tiene la causa y a los diálogos que tuve con alta fuente de la investigación. ¿Entienden, no? Van a pedir el desafuero y probablemente la detención inmediata de Cristina. Primero el desafuero para después detenerla. También creo que el Senado, ante la presión de la opinión pública, quizá se vea obligado a otorgarlo. Igual que pasó con debido en diputados. ¿Se acuerdan que primero parecía que no, pero... Me está siguiendo, Paula, ¿no? Porque esto es una lectura política. Miguel Pichetto, el presidente del bloque peronista mayoritario, ha dicho una y mil veces que su política es no conceder el desafuero de ningún senador o senadora que no tenga condena firme. Ni Menem, aunque tiene varias condenas, ni Cristina tienen condena firme. Pero ahora mismo se enfrenta a una posible disyuntiva y un nivel de presión política inusitadas. Si sus ambiciones presidenciales continúan intactas, las de Pichetto, las de Massa, las de Urtubey, y el desafuero de Cristina y su eventual inmediata detención implicase que Cristina fuera sacada de la cancha electoral y le impediría competir por la máxima candidatura contra Mauricio Macri, te pregunto a vos, le pregunto a todo el mundo, y le pregunto a Pichetto, ¿resistiría Pichetto la tentación de entregarle al peronismo la llave para competir y eventualmente ganar en 2019? Estas especulaciones no tendrían sentido si este valijero muy especial, el señor Centeno, después vamos a contar la historia secreta de su ex mujer, ¿no? Ahí Facundo y Hugo tienen mucha información. Si este señor no se le hubiera ocurrido escribir un diario de la corrupción en 8 cuadernos. Hay unos párrafos que si vos no los viste en todo el día, nosotros te los vamos a mostrar porque son imperdibles. Tampoco esto hubiera existido si su ex mujer no se hubiese enojado y hubiese acudido a la justicia el año pasado, despechada por una división de bienes que no le satisfizo. El próximo libro de Cabot, yo le estoy diciendo medio en broma, medio en serio, que se lo edita mi editorial, ya lo quise comprometer, podría comenzar con la escena que me contó hoy por radio. Diego estuvo a punto de perder los 8 cuadernos, eso. Los estuvo a punto de perder. Se lo perdió. Un bondi. Se fue a veranear, se llevó los cuadernos y cuando volvió estaba a 100 kilómetros y dijo, los cuadernos, no tenía copia, no tenía nada. Estuvo a punto de perder este valioso material cuando se lo dejó olvidado en la casa de veraneo que había elegido para descansar y empezar a analizarlos. Así podría empezar cuando decida hacerlo, yo le garantizo que se lo edito, el libro de los cuadernos de la corrupción. El máximo escándalo hasta ahora de la corrupción K. Dentro de un ratito voy a hablar con el ministro Dietrich. Hola Dietrich, gracias por venir. Hola Luis. ¿Por qué está Dietrich acá? Obra pública, sobreprecios, lo que se gastaba en obra pública, porque quizá parte de esa cadena estaba ahí, donde se la afanaban. Y es parte de la plata que hoy no tiene la Argentina en el medio de la crisis económica. Pero antes de hablar con Dietrich, con Paulo Oliveto, con mis compañeros, un poquito de la conversación que tuve en mi radio con Diego Cabot. Escuchá, no tiene desperdicio.
¿Por qué se lo dieron a Stornelli? ¿Porque caía o porque creías que podía tener un background interesante para empezar a tirar del hilo? Porque en realidad los personajes, o sea, el hombre que escribió había sido en algún momento aludido en una causa que ellos llevaban, Stornelli y Bonadío, por el tema de gas licuado, donde se presenta una ex mujer y cuenta un poco que este hombre era un valijero o formaba parte de los valijeros más íntimos de Debido, y eso estaba en el expediente. Bonadío tomó algunas acciones, eso fue el año pasado. En base a eso, tomó algunas acciones, hizo algunos allanamientos y demás, no siguió con esa línea. Entonces ambos ya estaban nombrados en esa causa, no fue una cuestión caprichosa ni mucho menos, o buscar uno u otro, sino que esto había sucedido hace ya unos meses. Decime una cosa, no les eran ajeno. Diego, ¿a vos no te queda ninguna duda que el contenido, con mucho detalle, los cuadernos parecen de una película, no parecen de verdad? No, a ver, estoy seguro de que son de verdad, en primero, es mi impresión, no es información, es deducción. Vos, a esta altura, ¿estás seguro de que el contenido es absolutamente verídico y creíble? Sí, mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, todos los ingresos a la Quinta de Olivos, a buscar instrucciones o a llevar dinero, que están narrados en los cuadernos, fueron cotejados todos con los ingresos y salidas de la Quinta de Olivos de hace años. Y todos coinciden en fecha, hora, día, lugar, todo. Solamente ese dato te doy como para que entiendas que ¿me puedes muy grande. ¿Me puedes explicar por qué están citados a indagatoria Cristina Fernández de Kirchner, Debido, Ollarvide? Empecemos por esos tres, digamos, para entender. Todos están mencionados en los cuadernos. La expresidenta es dueña del domicilio donde se recolectaron alrededor de 100 millones de dólares, que pasaron por... ¿Cuánto? Videos, más o menos 100 millones de dólares. ¿Por qué calculás que a ese domicilio llegaron 100 millones de dólares? ¿Está anotado con ese nivel de precisión? Sí, o sea, Ollarvide está nombrado en algunos encuentros y demás. Y después, Cristina Kirchner, como digo, iban al domicilio particular gran parte de las remesas que ellos juntaban y que se las entregaban a Daniel Muñoz en Juncal y Uruguay. Por lo tanto, alguna explicación tiene que dar, ¿no? Antes de mostrar los cuadernos en detalle, le pregunto a Pablo Oliveto, ¿cuál es la mirada que tenés sobre lo que está pasando, Paula? En realidad es una buena síntesis de lo que vinimos describiendo a través de los años, ¿no? Esta matriz de corrupción donde participaban empresarios, funcionarios y miembros del Poder Judicial para saquear recursos públicos en beneficio de determinadas personas. Lo interesante del trabajo de Cabot es que esta vez tenés empresarios muy importantes. Es impresionante y además creo que esto recién empieza. Recordemos que Wagner era el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, donde se cartelizaba y se asignaba en obra pública que Electroingeniería era una empresa chiquitita y terminó siendo una transnacional. Recordemos todas las denuncias a lo largo de todo este tiempo. ¿Me esperas un segundito con los cuadernos? Contame, esta es una historia para otra novela. ¿Es cierto que vos hace unos años fuiste... Te presentaste como periodista de La Voz de Córdoba? Diario La Voz. ¿Y te metiste dentro de las entrañas de Electroingeniería? Es muy gracioso porque Lilita Falquenti en ese momento estaba a dieta, estamos hablando de 2005-2006, y viene y me dice, hay que ir a Córdoba a seguir una empresa de electroingeniería que se la quedó Zanini. En ese momento descubrimos, ¿te acuerdas que el hijo de Debido trabajaba en electroingeniería? Y me fui y me hice pasar por periodista, y está un registro fotográfico de esa época, que es un material maravilloso porque era una empresa chiquitita y hoy hacen obras súper importantes. Ese registro fotográfico después lo vamos a mostrar, ¿sí? Néstor Kirchner fue muy inteligente, Luis. En el 2005 le dejó a sus amigos todo lo que es la distribución de la energía, el petróleo. Él pensaba el poder realmente, no solo desde el lado económico, sino también del político. Los cuadernos, en detalle. ¿Quién empieza? Vamos, dale. Luis, te vamos a comentar algunas de las observaciones que tiene hoy en el juzgado Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Esto que estamos viendo en pantalla son los cuadernos que forman parte de este expediente y que dieron origen a esta causa, porque lo que hay que aclarar es que esta causa inicia con la entrega de estos cuadernos hace aproximadamente 4 meses, cuando Diego Cabot, el periodista de La Nación, se reunió con el fiscal Carlos Stornelli y con el juez Claudio Bonadío.
Vamos a ver la primera transcripción de estos cuadernos. Allí lo tenés. Del ministerio lo llevé al licenciado, hablando de Roberto Barata, a su departamento. También vino con nosotros Nelson Lazarte y el licenciado lo llamó Hernán Gómez para que lo espere en la puerta del edificio donde vive. Néstor, ¿quién es Hernán Gómez? Bueno, Hernán Gómez es un ex asesor del Ministerio de Planificación Federal y a esta hora es uno de los 6 prófugos en esta causa. Aún no ha sido detenido pese a que el juez Bonadío ya libró la orden de detención contra él. Lazarte fue uno de los detenidos durante la madrugada y dentro de estos 11 detenidos. Vamos a leer otra transcripción. Fíjate, Luis, vamos a ampliar parte de lo que decía el cuaderno. Hernán llevó el bolso con la recaudación, el licenciado subió a su departamento y bajó con otro bolso con dinero, subió todo a mi auto y nos fuimos para la Quinta de Olivos. Entramos, repito, y nos fuimos a la Quinta de Olivos. Entramos y el licenciado bajó con Nelson a entrevistarse con el doctor Néstor Kirchner mientras yo esperaba en el auto con los bolsos. Lo conté y había fajos de $100.000. Cada bolso contenía, uno tenía $800.000 y en el otro había $700.000. Transcripciones de uno de los cuadernos de la corrupción. Son 8 los cuadernos en total que hoy tiene la justicia. Vamos a leer otra transcripción de uno de estos cuadernos. Al término de los 20 minutos subieron el licenciado Barata y Daniel Muñoz. El licenciado vino a mi auto y retiró los bolsos y se los entregó a Daniel Muñoz, quien los subió a una camioneta. Luego, el licenciado Barata tuvo una reunión con el doctor Néstor Kirchner y luego lo llevé a su departamento. Nelson se fue en otro auto cuando llegamos al domicilio del licenciado y yo me fui a mi casa. Un detalle, Luis, en estos cuadernos hay como un modus operandi, hay una misma forma de relatar los hechos que se repite. Esto nos decían hoy fuentes judiciales, página tras página, y también hay nombres que se repiten. Vamos a ver una transcripción más de estos cuadernos. Los cuadernos, Luis, está claro que van a ser obviamente peritados en varios sentidos. Hoy, 6 de mayo, escribe Centeno, de 2013, vuelvo a escribir. Después de la muerte de Néstor Kirchner, que dejé de hacerlo. Perdón, bro. Este es un texto clave, ¿eh? Clave, clave. Repetilo. Clave. Repito, porque acá hay una interrupción en la cronología de los cuadernos y el relato que hace justamente este hombre. Hoy, 6 de mayo del 2013, vuelvo a escribir. Después de la muerte de Néstor Kirchner, que dejé de hacerlo. Pensé que después del fallecimiento no se haría más el valijero, dice y escribe. Esto está, obviamente, es una transcripción, es textual de los cuadernos que hoy tiene la justicia. Hay más detalles. Sí, y también hay que prestarle atención a un dato. El juez Claudio Bonadío corroboró por 3 lugares diferentes que esta sea efectivamente la letra de Centeno. Acá tenés otra transcripción de estos cuadernos. Pero sí, disminuyó la propia frecuencia con la diferencia que se recolecta dinero. Para el ministro de Vido y el propio Barata. No quise anotar más por temor a que me descubran y quede sin trabajo. ¿Sabés qué hizo Centeno con estos 8 cuadernos, Luis, cuando el kirchnerismo se fue a la Casa Rosada? Se los dio a un amigo. Le pidió a un amigo que se los guarde. Y después de un tiempo fue a buscarlos y este amigo, antes de devolvérselos, sacó fotocopia de todos y cada uno de estos cuadernos, que es la copia que hoy está en la justicia. ¿Cómo corroboró el juez Claudio Bonadío que había veracidad en lo que estaba en estos cuadernos? Hubo una persona que declaró y reconoció la letra de Centeno ante Bonadío. La ex esposa de Centeno dijo que él era el que anotaba absolutamente todo lo que hacía con Barata y este amigo de Centeno también corroboró esta historia y dijo que él efectivamente había guardado por un tiempo esos 8 cuadernos. Enseguida vamos a estar hablando, ya está en línea Mariana Zúbique, otra de las que vino denunciando con mucha fuerza. Su último libro, El Origen, lo presentamos acá de alguna manera. Tenía textos que vos lo volvés a releer y eran increíbles. Y yo decía, no, esto no puede ser verdad. Sí, Máximo Kirchner sospechado de incendiar el supermercado de Eduardo Costa. Sí, pinchando teléfonos, sí, con los recaudadores y los valijeros de Santa Cruz y Río Gallegos que eran policías, sí. Pero antes de hablar con Mariana, vean este video, que es exclusivo de La Nación Más, donde aparece grabando Centeno
Dice ahí, hoy es 27 de julio de 2010. 2010. Se escucha, miren, ahí están. Esto es la entrada de la jefatura de la Quinta de Olivos. Y está Barata, y está esperando que salga Kirchner. Vean esto porque a mí me parece un documento impresionante, véanlo. 27 de julio del 2010. El licenciado Barata vino a verlo al doctor Kirchner para recibir instrucciones para la recaudación de mañana y de pasado. Normalmente lo hace una noche antes o por teléfono. Están ahí con él ahora Martín, el secretario de Kirchner. También está el secretario del ingeniero López. Está también el secretario de Barata en este momento en el hall esperando pasar para entrevistarse con el doctor, que lo llaman el Uno. Hoy es 27 de julio. A poco tiempo Es murió. militar, ¿no? Claro, es un sargento, es retirado de Echado. ser militar Echado del y a partir, está bien, pero ¿Está tiene, vinculado con algún servicio de inteligencia? eso se investiga, pero mira, yo te voy a contar algo porque Rapidito, por favor, así voy con no, eso. las fuentes te indican porque es alguien que como chofer anota con tanto detalle y se duda de su credibilidad. De hecho, la defensa de Barata lo primero que va a hacer es, no se hicieron pericias caligráficas todavía, va a intentar impugnar esto, por supuesto el jugador lo tiene ya pensado. Es un hombre que tiene, los militares tienen el dominio de anotar día por día lo que van haciendo. Entonces, de algún modo, es un ejercicio que se le prevé a él y por eso lo practicaba. Esto es lo que Bueno. te dicen gente vinculada a Ok. Centeno. Y otra cosa es la personalidad de la exmujer, ¿eh? No Ahora te voy a dejemos... contar algunos detalles. Esperame un segundito, esperame un segundito, así voy con la... Porque es muy importante. Mariana Zubik, buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. ¿Cuál es la lectura que haces de esto que está pasando? Bueno, la verdad confirma todo lo que venimos denunciando hace tantos años. Y como vos relatabas también, lo que describíamos en el libro, ¿no? En el origen. El modus operandi, ¿no? La logística. Lo que vemos acá es una especie de diario de la logística de los operadores, de los valijeros y del cajero, que lo que hacía era recaudar para Néstor Kirchner y luego para Cristina Kirchner. Relatan muy bien que Centeno cuenta que luego hay una reunión entre Cristina, De Guido y Barata para continuar con esta recaudación y con este modus de juntar el dinero, ¿no? Hay dos etapas. Una etapa, la primera etapa, que era en el pasaje Carabelas, donde se hacía el acopio del dinero, nosotros lo contamos en el libro, y ahí oficiaban, como vos contabas también, de custodia de Lázaro Báez, policías de la provincia de Santa Cruz, y también de Daniel Muñoz, que era una de las únicas personas autorizadas a trasladar el dinero. Estaban Raúl Copetti, que era el tesorero del Frente para la Victoria, y Daniel Muñoz. Eran las únicas dos personas que podían tomar esos bolsos y luego, cuando eran trasladados a Río Gallegos, en el Tango 01, en el Tango 2, en el Tango 10 o en los aviones de Lázaro, quienes descargaban esas valijas eran únicamente Daniel Muñoz y Raúl Copetti, para luego trasladarlas a diferentes domicilios. Así que bueno, hay absoluta verosimilitud en todo lo que dicen y en todo lo que nosotros venimos relatando, señalando a Julio De Guido, cuando bien lo hizo Lilita ya en el año 2004, como el cajero de Néstor Kirchner. Ahora, Mariana Zubik, yo tengo una deducción política, no es información, pero es deducción política. 13 de agosto, indagatoria para Cristina, probablemente De Guido y Stornelli pidan la detención inmediata, pero el previo desafuero. Y hasta ahora Pichetto venía diciendo, nosotros tenemos un modus operandi, una costumbre, que es que si no hay condena firme, no hay desafuero. ¿Puede ser que cambie esta doctrina no escrita porque la presión de la opinión pública sea muy fuerte o incluso por el mismo interés de Pichetto y el peronismo racional de competir sin Cristina, sacarla de la cancha a Cristina, poniendo a Cristina presa? Sí, es muy probable, porque la realidad es que quien ha mantenido la impunidad en el Senado de la Nación, impidiendo el desafuero tanto de Cristina como de Menem, que sí tiene sentencia firme, es Pichetto. También lo está haciendo con la ley de extinción de dominio, ¿no? Es el garante de la impunidad. Así que imagino que a partir de esta circunstancia avanzarán con el pedido de desafuero nuevamente de Cristina Kirchner. Y hablando de la ley de extensión de dominio, Mariana, ¿cómo va a seguir esto a partir de esta noticia de tanto impacto? Bueno, la realidad es que lo que están armando en el Senado no es una ley de extinción de dominio, yo lo expliqué, lo explicamos todos,
una ley de extensión de dominio para preservar lo robado. Están armando una especie de estafa ahí que intentan que sea aprobada, aprovechando las circunstancias hoy. Y bueno, estuvimos charlando con todos los compañeros de la coalición y en el caso de que esto salga vamos a ver la posibilidad de poder reflotar nuevamente el proyecto inicial, que es el modelo de las Naciones Unidas, que ese es el proyecto, único proyecto de la ley de extinción de dominio. Nosotros ya hemos reunido más de 300.000 firmas y vamos a presentarlas, Lilita las va a presentar en la Cámara de Diputados. ¿Crees que puede ir presa por esto Cristina Fernández de Kirchner? Debería ir presa. Y la verdad, ¿sabes qué? Mira, son tantos años, ¿no? Paulo Oliveto, Mariana Stillman, Elisa Carrió y quien les habla, ¿no? Siempre nos han tratado de locas. Esto lo denunciaban hace 10 años. La justicia miró para otro lado hace más de 10 años, que desmembraron la causa, que Casanelo con las dilaciones ininterrumpidas lo que hizo fue darle garantías de impunidad a Cristina, desoyendo a la Cámara que le pidió ya en 3 oportunidades, también la Unidad de Información Financiera y otros organismos, que la cite a indagatoria. La verdad, no conozco en ningún lugar del mundo una causa que tenga el nivel de probatorio que tiene la estafa que ha cometido el kirchnerismo en la nación. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. ¿Cristina tiene que ir presa? Sí. A ver, muchos de los que hoy están nombrados ahí se hicieron ricos. Y eso no hay manera de zafarlo. ¿Cómo hace Muñoz, que vivía en una casa de un plan social, eso lo denunció Mariana hace unos años, y ahora tener 20 propiedades en Miami? ¿Cómo hizo Lázaro Báez? ¿Cómo hizo Ferreira? ¿Cómo crecieron? Pero además, la plata negra está en las contabilidades de las empresas. Por lo tanto, la forma de buscar la trazabilidad de los fondos, si hay voluntad de la justicia, que no la hubo durante todo el kirchnerismo, vamos a poder saber dónde está ese dinero para poderlo recuperar. Muy bien. La declaración de la mujer de Centeno, que figura en el expediente como HH. Vamos. Se llama Hilda, es la que declaró varias veces ante la Fiscalía, la que además de corroborar los cuadernos que serían escritos por su marido, Oscar Centeno, dijo que estuvo en la casa de Barata, que Barata tiene en su casa, en un country de Pilar, una bóveda. La justicia había allanado en noviembre del 2017 la casa de Barata y aún así se investiga todos los detalles que ella fue aportando. Reiteramos, no son cuestiones de último momento, sino que la declaración de Hilda, HH, Hilda es una persona que por ahora no está integrada al sistema de testigos protegidos, pero se prevé desde el tribunal la posibilidad de dárselo. Va a ser muy importante para una causa que va a tener mañana como principal declarante a Barata. Barata, a partir de su defensa, va a pedir la impugnación porque no se hicieron las pericias caligráficas y todavía no se corroboró que esos cuadernos hayan sido escritos por Centeno. Sin embargo, el juez y desde la justicia saben que ya hubo varios elementos que corroboran que pertenecen efectivamente al ex militar chofer de Barata. Facundo, por favor, prepara el expediente por dentro. Voy a saludar al ministro Dietrich, hacerle una pregunta y presentar ese expediente por dentro que es muy valioso, tiene muchas perlitas. Ministro, buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cuál es su mirada sobre esto? Repugna. Es la Argentina que vivimos durante muchos años, que creo que lo intuíamos y hoy lo vemos. Pero lo bueno es que esa Argentina no está más y que hay otra totalmente distinta, donde la justicia puede actuar con total independencia y donde toda esta trama de corrupción, que no es solo la obra pública es una parte de la trama de la corrupción. Creo que yo tengo la sensación de que en lo público había corrupción cuando compraban un vaso. Y tengo esa sensación porque comparamos los precios que compramos nosotros con los que compraba el gobierno anterior. Pero la realidad es que esto abruma de cierta forma. Pero el cambio es tan grande en Argentina que mientras nos enteramos de esto, que pasaba hace 3 años, 5, 7, 10, 12, hoy, Luis,
es el día que más pasajes de avión se vendieron en un día en Argentina. Y hay 140.000 pasajes que estimamos que van a terminar siendo vendidos a fin del día en avión con las promociones que sacaron Aerolíneas, Flybondi, Latam. Y estos son argentinos, de los cuales nunca en su vida muchos de ellos volaron, ni se imaginaban volar, que frente a un cambio de reglas total del sistema, hoy empezaron su sueño de volar en avión. Entonces, vos fíjate las dos caras, ¿no? Estos tipos que se dedicaban a juntarse ahí en la Quinta de Olivos, contar la plata, ver cómo hacían el operativo del otro día, de cómo iban a recaudar la plata, versus un gobierno que en esas reuniones, en el mismo lugar en la Quinta de Olivos, está pensando cómo más gente vuela en avión o cómo hacemos más obra pública de una forma más transparente que nos da más plata para hacer más obra pública. En el expediente, el fiscal Stornelli, por lo menos, calcula que se habrían repartido, según los cuadernos de Centeno, entre 160 millones de dólares y 100 millones de dólares. Que de ese dinero, 100 millones de dólares habría ido directamente, había sido entregado al departamento de Recoleta de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. Dos preguntas en una. ¿Se puede ser tan impune de revolear tanto? Porque a mí, no sé a la gente en general, a mí me resulta una cifra, pero es como inalcanzable, no hay manera de mensurarla. Y la otra, ¿es una cifra acorde a lo que se robaban solo en el sector energía y algunos otros sectores, como lo determinarían las identidades de los empresarios? Si a mí me preguntás, yo creo que se ha robado muchísimo más. Nosotros, solo en el Ministerio de Transporte, detectamos ahorros de gastos de 100.000 millones de pesos en 2 años y un poco. ¿Qué es un ahorro de gasto? Es que una autopista se construía a 4.6 millones de dólares el kilómetro y ahora la construimos a 2.2 millones de dólares el kilómetro. Esto es información. Y estamos construyendo casi 2.000 kilómetros de autopista. Y ahora empezamos a construir 1.000 kilómetros más de autopista. Pero vos fíjate que con estos 3.000 kilómetros de autopista que estamos haciendo y vamos a empezar a hacer, que es duplicar las autopistas que se hicieron en Argentina en 65 años. Antes, no solo no se hacían, sino que las que se hacían, por cada kilómetro que hacemos nosotros, el kirchnerismo hacía medio kilómetro. O por cada kilómetro hacía el kirchnerismo, nosotros hacemos 2 kilómetros. ¿Cuánta plata es eso? Porque no hice la cuenta. A ver, usted lo que me está queriendo decir es que cuando usted habla de ahorro, es que del otro lado se podrían haber choreado, cuando usted dice 100.000, 120.000 millones de pesos, ¿en cuánto tiempo? Esto es un ahorro en 2 años de un ministerio. Bueno, de un ministerio. ¿Y cuántos dólares son? Y si hay que tomarlo al tipo de cambio de cada momento, porque fue cambiando, pero si lo hacemos... ahora te hago una cuenta rápida, pero... Quiero saber cuántas se llevaban, cuántos se choreaban. A ver, yo creo que lamentablemente, creo que, no sé si lo dijiste vos o lo dijo Paula, o alguien hoy en la mesa, a la mesa, ¿cómo les va? Estamos lejos. Esto que ha pasado en Argentina es la infraestructura que no tenemos. Es las cloacas que no hay, el agua corriente que no tiene la gente, el pavimento que no está. Es la principal causa de la pobreza que tenemos en Argentina. Yo no tengo ninguna duda que es la corrupción. Y esta impunidad de gente que en vez de dedicarse a gobernar, se dedicaban a robar. Mira, acá tengo un número. Las máquinas de SUBE, ¿viste donde pones la tarjeta SUBE cuando subís al colectivo? En el gobierno anterior valían 3.800 dólares. Nosotros, la anteúltima licitación, valieron 2.100 dólares. 43% menos, 1.600 dólares de ahorro por máquina. ¿Y cuántas máquinas compraban? Hay 17.000 máquinas en el área metropolitana, solo en los colectivos. Después hay máquinas en los trenes. La licitación que abrimos hoy, si no me equivoco, para Rosario, que va a tener SUBE la ciudad de Rosario, que hace tiempo venimos trabajando para eso, todavía bajamos 140 dólares más. ¿Por qué va bajando cada vez más? Porque cada vez hay más competencia. ¿Cuál es una de las diferencias que hay entre las reglas de juego que definió el presidente Macri y las reglas de juego del gobierno anterior? Que vos ves las licitaciones y ahí participaban 3. Ves las ofertas y uno ofertaba 99.
otros 100 y otros 101. Cartelizadas. Pareciera ser que se pusieron de acuerdo o había mucha coincidencia. Y después se cartelizaban y los retornos eran comunes. ¿Cómo son nuestras licitaciones hoy? Hay 20. Y entre el primero y el último, la diferencia es a veces de más del doble. Ya, todo eso, ¿qué es? No solo es la integridad y la transparencia, que también cambiamos procesos. Hoy las licitaciones están en Internet, la información es pública, vos podés entrar al Ministerio de Transporte o cualquiera de las personas está mirando y ve quiénes ofertaron, por cuánto, quién ganó, etc. Sino que, entonces, transparencia, integridad de los funcionarios del gobierno y por el otro lado, competencia, que es lo que termina siendo que entre todos vayan haciendo un esfuerzo para ajustar los números y todo esto es plata ¿para quién? Es plata para la gente que vuelven obras y que con esto hacemos más obras. Dietrich, hay una cantidad enorme de empresarios muy, muy importantes, muy renombrados. Desde el CEO de Pescarmona que se escapó. Qué vergüenza, ¿no? Pescarmona, su CEO, Valenti creo que se llama, ¿no? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Tiene una causa por coimas en Venezuela también, ¿no? Ahí está, Valenti. ¿Es el único que está prófugo, chicos? No, al momento hay 6 prófugos, 4 empresarios y 2 exfuncionarios, uno del área de energía que no estaba constituida como Ministerio de Energía durante la gestión de Julio De Vido y también el ex asesor del Ministerio de Planificación de apellido Gómez, pero a la fecha hay 6 prófugos. Lo que hay que aclarar es que no están calificados por la justicia como prófugos porque tienen hasta mañana a la mañana para presentarse en la justicia y en caso de no hacerlo es allí cuando el juez Claudio Bonadío les va a dictar la orden de captura y sí van a quedar bajo esta figura de prófugo. Ahora, escuchen ustedes, miren, creo que estoy hablando con el CEO, ¿no? Y Pescarmona. Coimas de Madero Trading, el CEO de Pescarmona. Coimas en Malasia, reconocidas, admitió la culpa. Mamita. Coimas en Venezuela. Coimas en los gasoductos y obras de energías renovables. Por ahí el Parque Eólico de La Rioja que termina en la detención de Valenti. Hombre de Pescarmona. Mirá qué empresarios tenemos acá. Y hablando de eso, ¿cuál es su mirada sobre la detención de Sánchez Caballero, CEO de IEXA, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente? Y déjeme agregar, mencionado también como repartidor de coimas en la investigación de Odebrecht y creo que el soterramiento del Sarmiento. Y para nosotros son todos iguales frente a la ley. No, y ese es otro de los grandes cambios. Acá no hay nadie, empresario, sindicalista, político, funcionario. No, nosotros hemos denunciado funcionarios nuestros, nuestro gobierno, el Ministerio de Transporte, les hemos hecho denuncias penales, los hemos echado cuando hemos detectado causas de corrupción. No, esto hace mucho tiempo que no pasa en Argentina. Y lo dijo el presidente Macri el primer día. Primero, no hay amigos del poder. Hay licitaciones, participan todos. En una licitación participa, si querés vos, participa el señor, los conozca uno o los conozca. Y todos son iguales porque la información es pública. Antes la información no era pública. En segundo lugar, si hay alguien que hace algo mal, sea quien fuese, tiene que presentarse a la justicia dirá quién es culpable, quién no es culpable, con total libertad. No solo libertad de la justicia, libertad de los medios de comunicación. Es un proceso, Luis, esto pasaba hace 2 años y medio. No es que estamos hablando de cosas hace 20 años en Argentina. Estuvimos cerca de que todo esto se cubra con una manta y no se hubiese sabido absolutamente nada. Esto antes de que le pida a Facundo Pastor lo que le había anticipado. ¿Cristina debería ir presa para usted? No, eso lo define la justicia. Yo no. No, lo que creo, sí, que hay que investigar todo esto, que no puede quedar impune, y que lo bueno y que no tenemos que perder esa perspectiva es que estamos en otra Argentina, donde nada de esto existe y espero
que por ahí después te conmovió algo con las ventas de los pasajes de avión. Yo no me conmuevo, yo soy periodista. Pero la gente sí, ¿sabés que bueno, que se conmueva la gente. De lo que están viendo hay millones que entraron a comprar porque había pasajes de avión. Ministro, no se vaya a enojar porque le voy a decir, ¿no? Pero ahí lo tengo a Novarecio que cada tanto, enseguida va a estar Luis Novarecio con ustedes. 199 pesos que compraron pasajes, o 499. Cada tanto pregunta, ¿te decepcionó? Yo soy periodista, yo no me enamoro de ningún funcionario político, de ningún gobierno, y no es contra usted, ¿eh? Pero me espera un segundito. Dale, Facundo, el expediente por dentro. Mira, Luis, vamos a empezar a conocer algunos detalles que tiene esta causa, que está en secreto de sumario. Algo pudimos obtener de lo que es un expediente que obviamente está recién en una etapa de instrucción. Pero hay algunos datos que son interesantes para ver cómo se manejó la justicia, ¿sí? Cómo se manejó la justicia a la hora de planificar los allanamientos. Está la firma de Bonadío. El allanamiento, como te contaba hoy en el arranque, debe iniciarse a partir de las 5 horas. Esto que vos marcabas que había sucedido en el caso Odebrecht, obviamente se repite acá. Esto es parte de lo que habitualmente del protocolo que se lleva adelante en un allanamiento. Más del expediente, observa algunos detalles porque obviamente iban con información. Se deberá proceder al secuestro de agendas, de anotaciones, de teléfonos celulares, de elementos de valor, equipos de computación y registro de ingresos a los edificios. Fíjate, Luis, algo que es interesante que viene en esta parte del expediente. Quiere el juez, y le encargó, un croquis de los lugares allanados. Quiere obtener, y lo ordenó, pistas fotográficas y filmaciones, tanto de los detenidos como de los efectos incautados. Hasta el momento no se dio a conocer nada de esto, pero así se fueron planificando, se fue planificando el allanamiento. Se habla de la escena del delito. Se remarca que se preserve las pruebas existentes en la escena del crimen, en la escena del delito, que son los lugares. Y hoy con Feynman en el pase vos hacías referencia a un lugar donde les costó mucho. Vos fíjate esto, Luis, mirá qué raro. Revisen techos, pasillos, baños, cocinas y demás recovecos que se encuentran en las inmediaciones externas de las fincas que vamos a allanar con el objeto de secuestrar los elementos detallados. Es decir, iban a encontrarse con escenarios como los que se encontraron en Puerto Madero, una puerta blindada que tuvieron que derribar con los bomberos. Permíteme que te agregue, Luis, si me permitís, encontraron armas entre los elementos secuestrados, armas de fuego. Hugo, ¿me dejás un segundito que tengo que ir a... dame un segundito, ¿eh? Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos State, más de lo que esperás. Los Haroldos State, más de lo que esperás.